Ya sé cuál decirte, ahora va a salir en cualquier momento. ¿no? Mengele. Mengele, ahí está, gracias por ver la cuestión. Ya Samuel entró con los botines de punta ahí. Ha habido una transformación, no es que ha desaparecido, es de la mano del discurso de la ciencia y por la universalidad de esto, podemos decir que lo que hoy asistimos a como racismo en tanto tal no es ese, sino que ha cambiado y se ha convertido en cultural. Antes era del orden de las razas, hoy está en el plano de la cultura. Parque indoamericano, ¿no? Vecinos tiroteándose contra las palabras de los políticos en ese mismo orden, y no solo en Argentina, basta ir a ver un poco Sarkozy en Francia, algunas cosas que he visto por la televisión, En España mismo también. en España, en el mismo los ingleses con el tema de los pakistaníes, etcétera, Estados Unidos ni hablar. etcétera, ¿no? Estados Unidos mismo con el fenómeno previsible de lo que podía suceder cuando fue el huracán, digamos, Katrina, Sí. que se podía prever, se lo sabía, estaba previsto, y se deja todavía traslucir que bien se dejó eso porque era predominantemente negros, color negro, para que pasara aquello que pasara. Bueno, y hoy tenemos los mismos, tenemos esas fórmulas en la cultura del racismo, ¿no? ¿Y qué dice Miller de esto? Me parece que es lo que debe captarse para citar el racismo moderno, sus horrores pasados, sus horrores presentes, sus horrores por venir. No basta con cuestionar el odio al otro, es decir, este es el asunto, el odio. Porque justamente esto plantearía la pregunta de por qué este otro, el semejante, es otro. ¿Por qué no es lo mismo que yo? ¿No? En el odio al otro, que se conoce a través del racismo, es seguro que hay algo más que la agresividad. Me parece muy interesante porque es una palabra, la agresividad, que se utiliza muy como sintaxis, ¿no? No es como sintaxis, como cliché, y me parece que es más potente y más precisa y ajustada para este tipo de fenómenos el odio. El odio. Y no la agresividad. ¿No? Por eso Miller dice hay algo más que eso. Dice hay una consistencia. ¿No? Es como si la agresividad natural que hay, la tensión agresiva, ¿no? Lo que los pibes del barrio dicen a ver quién la tiene más larga, ahí está esa tensión rivalizante, que es un poco estructural, podríamos decir, que es responde a la lógica de quién soy, quién tengo, en esa especularidad, en ese punto que hace a los fenómenos de chistes sociales, disputas, que uno puede ver hasta cuando se desmadra y termina en golpes, etcétera, ¿no? Pero hay algo interesante en situar que a esa agresividad estructural en el sentido que hace a lo necesario, en el sentido no que se necesita, sino lo necesario en el sentido aristotélico. En esa estructura misma. Es decir, necesariedad quiere decir que es en tanto la estructura, que no se puede decir que se necesita y se agrega, sino que es estructurante respecto del hombre esa tensión esta agresiva que va de toda esa fórmula, los chistes, las hinchadas, teganeros, en todo ese fenómeno. Despacito. Que es más en general, lo voy a decir, aunque hoy las formas culturales han cambiado, pero digo, en general es más del orden masculino, hoy ya excede eso, pero tiene, si se quiere, lo digo muy ampliamente, más esa tendencia, más ese vuelco, se gira más para ese lado, esa perspectiva. Y acá Miller señala que dice es una consistencia, que merece el nombre de odio, y que apunta a lo real en el otro, ¿sí? que es lo más real de ese, que es mi semejante, que es palabras, tiene un cuerpo, dice cosas, pero ¿qué es su verdadera esencia, digamos? Y la palabra esencia no me gusta, ¿no? Pero digo para tratar de graficarlo, ¿qué es lo más esencial? Es eso real, ¿no? Surge entonces la pregunta, que es en todo caso la nuestra, ¿qué hace que ese otro sea otro, para que se lo pueda odiar en su ser? ¿Qué lo hace, no? Entonces hay un montón de anécdotas que toman uno u otro aspecto de la cuestión. Cuando cierta densidad de poblaciones, de diferentes tradiciones, de culturas diversas, se expresan, resulta que el vecino tiende a molestarlos, porque, por ejemplo, no festeja como ustedes. Si no festeja como ustedes, significa que se satisface de otro modo, que es lo que ustedes no toleran.
se quiere reconocer en el otro al prójimo, ¿no? Esto es la resonancia del malestar en la cultura en Freud. Freud es muy fuerte y se ha ganado, es decir, no nos ganamos la simpatía humanista de la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Freud dice que eso es un dislate, se lo plantea seriamente, dice, ¿cómo podría sostenerse amar al prójimo como a ti mismo si yo del otro puedo hacerlo objeto de mis gustos, de mis Perversiones. caprichos, de satisfacerme con él como yo quiera, esclavizarlo, tenerlo a mi servicio, mandonearlo, hacerlo, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. La versión dulce de eso es como tratamos a los niños como objeto, ¿no? Siempre me he cruzado con algunas abogadas de la ciudad, con quienes simpatizo en la conversación y qué sé yo, que se escandalizan cuando le digo que no hay manera de plantearnos que ninguno de nosotros deja de ser siempre objeto de algún modo. Digamos, tiene la versión dulce de que el niño, digo, no sabemos si Medio Disneylandia no sabemos muy bien si el niño quiere que lo eleven por el aire, le hagan cosas, lo den vueltas pata para arriba. Qué bonito. Digo, en esa muestra dulce, en esa muestra maternal, uno tiene allí también el lado un poco opaco de que en realidad responde a una satisfacción de uno. El sujeto es uno respecto de eso, que en un momento allí es una muestra de que el niño es un objeto, es decir, todos somos de algún modo